Hospital de la Universidad Católica de Roma, eh, y también es kinesióloga de la Universidad Católica de Maule, Chile. Bueno, ella tiene muchísima experiencia, muchos años trabajando con displasias esqueléticas y con acondroplasia en particular también. Y bueno, nada, bienvenida, muchísimas gracias como siempre Cecilia por darnos este espacio y enseñarnos, seguro que vamos a aprender mucho como siempre. Así que bueno, te dejo la palabra eh, y bueno, y al final tendremos sesión de preguntas como siempre, así que, pero también pueden ir preguntando durante la charla a través del chat o levantando la mano. Gracias, Fernanda. Bueno, como siempre, gracias por la invitación. Efectivamente, soy kinesióloga hace ya 27 años, trabajo hace 27 años y por lo tanto mis primeros pacientes con displasia esquelética ya están bordeando los 25 años. ¿Ya? Por lo tanto, es una experiencia que es un acompañamiento desde la infancia también hacia la vida adulta. Lo primero es que se sientan con toda la tranquilidad de preguntar lo que necesiten preguntar. Si necesitan interrumpirme, me interrumpen. Si bien voy a usar una plantilla similar a una charla que hicimos hace un año o algo atrás, también estoy súper disponible a que si hay algún tema que ustedes en especial quieren tratar y profundizar en ese tema, siéntanse completamente en la libertad de preguntar o de interrumpir durante la charla. Voy a compartir pantalla en los conceptos básicos iniciales que requerimos tratar. Eh, Todos ustedes saben y ya tienen la suficiente formación con respecto a lo que significa una displasia esquelética en términos globales. Yo me dedico al movimiento humano y dentro de ese movimiento humano me dedico al movimiento humano patológico. ¿Ya? Cada uno de nosotros nos movemos en la vida diaria porque tenemos la capacidad de desplazarnos de un punto a otro, porque tenemos músculos normales, huesos normales, capacidades intelectuales normales. Las displasias esqueléticas en general son un tipo de patología que lo que genera básicamente es una ineficiencia mecánica inicial para aprender el movimiento. Sin embargo, esa ineficiencia mecánica es un aprendizaje distinto. Yo aprendo a moverme al año y medio con mi estatura normal para mi año y medio. Ellos aprenden a moverse con sus dificultades de longitud de las extremidades, pero hacen el mismo proceso que hacemos nosotros. ¿Ya? La diferencia está en que hay una citoarquitectura que es diferente. Dicho eso, obviamente los conceptos generales que debemos entender es que todos nosotros, tanto los pacientes con displasia esquelética como nosotros, las personas que no tenemos esta condición, tenemos una placa de crecimiento y eso hace que nuestros hijos que no tienen esta condición crezcan. ¿Ya? Y esta placa de crecimiento tiene una ubicación especial y está principalmente en algunos tipos de huesos. ¿Ya? Y eso hace que todos nosotros tenemos claro que nuestros niños en la medida que van creciendo se van adaptando a esta nueva estatura. Y las personas que tienen varios hijos pueden decir que tiene un hijo que es más hábil en lo motor, otro que es más torpe en lo motor, uno que es más alto, otro que es más bajo. Esas diferencias, en el caso de los pacientes con displasias esqueléticas, los hacen muy particulares en su forma de moverse. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene esto desde el punto de vista de los conceptos básicos generales? Es sumamente importante tener claro que un paciente con displasia esquelética tiene músculos absolutamente normales. Eso significa que la fibra muscular tiene la capacidad de contraerse contra un peso, que muchas veces es el peso del mismo segmento. Cuando los niños elevan los brazos cuando son pequeños y los llevan a la línea media, básicamente lo que están haciendo los músculos es contraerse, manteniendo el peso del segmento o el peso del objeto que le estamos entregando. ¿Ya? Estos músculos son normales. El tema es que se insertan sobre palancas óseas que son más cortas. Y eso genera que la eficiencia mecánica es deficiente.
mientras el niño aprende a utilizarla, ¿ya? Sin duda, a nosotros nos llama la atención cuando nuestros niños son pequeños este exceso de piel que hay, ¿ya? Y este exceso de piel es porque la piel no está afectada y por lo tanto el niño tiene un exceso de piel que hace que las articulaciones además sean laxas, ¿ya? Y esa es la principal dificultad que presenta un paciente con displasia esquelética. No es una consecuencia del músculo en forma directa, sino más bien de la hiperlaxitud ligamentosa que se asocia a esta inestabilidad articular. Entonces, para que podamos entender, cuando yo levanto un peso con mi mano, y quiero levantar 5 kilos, mi bíceps se acorta para poder levantar esos 5 kilos. Pero para yo poder hacerlo bien, mi hombro y mi codo deben estar estables. El principal problema que presentan los pacientes con displasia esquelética es que esta estabilidad articular es menor. En la medida que lo van fortaleciendo, esa estabilidad va mejorando. Y ese es el primer foco kinésico. El primer foco kinésico es que los niños, y especialmente los bebés, alcancen una estabilidad articular que les permita elevar los segmentos contra la gravedad. Dicho eso, entonces, como ustedes todos saben, el cuerpo humano tiene articulaciones que son claves, ¿ya? Y estas articulaciones son claves dependiendo de la etapa del desarrollo en el que estemos. Cuando hablamos del control de la cabeza, es clave tener hombros firmes y fuertes que te permitan sostener el peso de la cabeza, especialmente cuando estás en posición boca abajo. Estos mismos hombros son tremendamente importantes cuando el niño o el bebé debe aprender a gatear. Sin embargo, cuando el niño ya se bipedesta, cuando ya está en posición vertical, lejos la articulación más importante son las caderas y la columna vertebral. ¿Por qué? Porque son las dos articulaciones o los dos grandes segmentos que son los que soportan el peso corporal. Esa es la razón por la cual nosotros, cuando vamos envejeciendo con el tiempo, lo primero que empieza a aparecer como molestia son nuestras caderas o nuestra columna. ¿Por qué? Porque es la estructura ósea que día a día soporta el peso corporal. ¿Qué sucede entonces con un paciente que tiene una displasia esquelética? Estas articulaciones tienen que ser tremendamente fuertes. ¿Por qué? Porque tienen una ineficiencia mecánica muscular para poder sostener ese peso corporal. Los músculos entonces de los niños, como primer concepto, son normales, porque uno tiende a pensar que como te dicen, tiene una hipotonía, uno dice, ah, el músculo no tiene tono. No, ellos tienen una hipotonía inicial que al correr del tiempo va mejorando y por eso se le llama hipotonía benigna, ¿ya? Y va desapareciendo con el tiempo en base a la capacidad que tiene ese niño de moverse. Y esa es la razón por la cual se requiere partir con estimulación temprana rápidamente, ¿ya? Con obviamente las precauciones que vamos a comentar más adelante. Teniendo claro entonces que si miramos el ejemplo de la pantalla, nosotros estamos viendo un concepto netamente físico, en donde yo tomo un peso y tengo un vientre muscular que se va a contraer a una distancia o palanca ósea determinada, un paciente con una displasia esquelética, la ineficiencia mecánica se traduce en que esta palanca ósea es más corta. Y al ser más corta, dificulta más la elevación del peso. Hay un esfuerzo adicional. Y eso es lo que vemos en nuestros niños. Ellos para aprender a caminar tienen que hacer un esfuerzo adicional que es mayor al que hace un niño al año 2 meses que aprende a caminar sin ninguna dificultad. ¿Cómo se puede suplir esta deficiencia? Básicamente con fortalecimiento muscular. Y aquí partimos con un primer concepto. Tal vez hay algunos de los papás que están presentes, ya sus hijos son grandes y pasaron ya por esta etapa. Sin embargo, esto es importantísimo de entender para los padres que están partiendo el proceso o que están iniciando el entender por qué a tu hijo le costó tanto un hito motor, ¿ya? Y por qué cuando se caía al principio, lo primero que caía al piso era la cabeza, ¿ya? Y esto es importante en el transcurso de la vida. El retraso de desarrollo psicomotor que está asociado a las displasias esqueléticas está causado principalmente porque el tamaño de la cabeza es normal. Y al ser un tamaño de cabeza normal,
Ustedes saben que esto varía de displasia esquelética en displasia esquelética, pero es una norma que se cumple relativamente en forma permanente. Este aumento en el volumen del tamaño de la cabeza debe ser suplido por los hombros. Y son los hombros los que muchas veces se llevan el peso de este segmento. Esto hace que durante el transcurso de la vida nos demos cuenta que tenemos pacientes, como el que se ve en la fotografía, que genera posturas que nos da mucho miedo ver. Y uno dice, este niño se va a salir esa cadera, ¿ya? O a este niño va a fracturarse. No tengan temor. Los niños con acondroplasia o displasias esqueléticas en general tienen un rango articular por sobre lo normal. Eso hace que puedan hacer movimientos que nosotros no somos capaces de hacer, ¿ya? Estas respuestas adaptativas son una forma de suplir estas deficiencias motoras. Por lo tanto, no hay que corregirlos al 100%, sino que hay que observar por qué lo hacen y para qué lo hacen. Si miramos en proporción al paso del tiempo, al paso del tiempo me refiero al crecimiento o a la etapa de crecimiento de los niños en los primeros años de vida, nos podemos dar cuenta que una de las cosas que nos salta como primera información a la vista es el varo de las extremidades inferiores. ¿A qué conocemos como varo? Estas piernas arqueadas, ¿ya? Este varo en las extremidades inferiores se acentúa cuando el niño empieza a cargar peso, cuando el niño empieza a pararse por primera vez. Este varo debe tener una vigilancia estricta por parte de un ortopedista, un traumatólogo ortopedista. Sin embargo, es importante lo que dice ahí, es una vigilancia. No hay que angustiarse, porque al principio toda mamá se angustia de lo que ve que su hijo sale de la norma. Y eso también nos pasa a nosotros que tenemos hijos sin esa condición. Cuando uno ve que su hijo pisa pésimo con el pie plano, uno se empieza a asustar y dice, ya, tengo que llevarlo al traumatólogo, tengo que hacer esto. Bueno, estos niños en general, y esto es importante tener la información previamente, cada vez que empiezan a cargar peso, este varo de las extremidades se acentúa. Y no hay que preocuparse por ese varo, angustiarse por ese varo, pero sí hay que vigilarlo, ¿ya? Con un equipo idealmente formado en acondroplasia, en especial en el área traumatológica. ¿Por qué es importante esto? Porque a medida que va pasando el tiempo, este varo que estamos acostumbrados a ver se transforma en todo lo contrario, en un valgo, que es lo que vamos a ver más adelante. El segundo ítem que de mi experiencia asusta mucho a los padres es esta cifosis lumbar, ¿ya? En donde lo que se observa es que cuando el niño ya ha controlado la cabeza y empezamos a sentarlos, vemos que la columna colapsa y se ve esta prominencia en la zona lumbar que a muchos papás asusta porque es palpable, ¿ya? Estas son las vértebras aproximadamente dorsal 12, L1, L2, L3, L4, L5, las que se ven así de prominentes. Incluso hay muchos papás que se asustan porque cuando los sientan en la silla del auto es en una zona que se enrojece al apoyarlo, o en las sillas de comer, que son un respaldo más duro, ¿ya? Este colapso de la columna se produce por lo mismo que dijimos al comienzo. Una vez que el niño controla la cabeza, que es lo que más les pesa, el tronco a veces es muy largo, dependiendo del tipo de displasia esquelética, porque hay displasias esqueléticas en donde el tronco tiene una longitud mayor que los segmentos, otras veces este tronco es más pequeño. ¿Qué sucede entonces? El peso de la cabeza y esta ineficiencia muscular hace que este tronco se vea como un tronco achatado o corto, ¿ya? Segundo mensaje, esta cifosis de la columna dorsal y lumbar baja se trata poniendo al niño en posición boca abajo, que es un mensaje tremendamente importante para el desarrollo motor de cualquier paciente con una genopatía. La posición boca abajo es la que corrige esta zona lumbar.
Por lo tanto, el mensaje es darle tiempo, con una vigilancia médica permanente, pero darle tiempo. El primer hito trascendental en el desarrollo de un niño con displasia esquelética es la capacidad de controlar la cabeza. A esto es lo que me refería cuando les hablaba de la importancia de los hombros en una primera etapa. Para que un niño pueda controlar la cabeza requiere tener muy estable la articulación del hombro. Es lo que nosotros llamamos cintura escapular. Y esto es importante para el hito siguiente que viene, que es el arrastre, porque no todos los niños con acondroplasia, con displasias esqueléticas, logran el gateo, como lo conocemos en los niños sin esta condición. Y lo segundo que es importante como hito trascendental del tercer mes es que los niños sean capaces de llegar con las manos a la línea media. Como todos saben, los niños con displasias esqueléticas tienen un coeficiente intelectual normal e incluso muchas veces sobre lo normal, producto de que las deficiencias motoras se traducen en un manejo intelectual que va sobre la norma y uno lo empieza a notar cada vez más a medida que el niño va avanzando en edad. Eso hace que ellos se produce una etapa de juego que es la etapa de juego normal. Las manos las llevan a la línea media entre el tercer y el cuarto mes. El tema es que como los brazos son muy cortos, muchas veces no logran tocar mano con mano porque los brazos no dan. Por lo tanto, ahí viene la importancia de las adaptaciones de los juguetes. Juguetes livianos, juguetes pequeños, juguetes que puedan ser tomados con una sola mano para que efectivamente él pueda hacer esta manipulación. Como les dije al principio, el concepto más importante en una displasia esquelética es la palanca y el soporte de peso. Y esto es válido para la guagua de 3 meses, para el niño de 6 meses, para el niño que ya tiene 8 años, para el adulto que tiene 15 años y 20 años. Si yo me quiero subir a la micro y tengo que tomarme del pasamanos, esto es una palanca. Mi brazo hace una fuerza que me permite subir. Pero si yo tengo una displasia esquelética y el peldaño de la micro tiene 80 centímetros, la eficiencia mecánica de mis extremidades no me permite subirme en forma adecuada. Sin embargo, si esa misma micro tiene un peldaño que es de 20 centímetros, la eficiencia mecánica sí me lo permite. Ese concepto es el que debemos conocer durante toda la etapa del desarrollo hasta la vida adulta de un paciente con displasia esquelética. Por lo tanto, la clave número 1 para que un niño pueda moverse en forma normal al inicio es que tiene que estar sostenido sobre una superficie firme. Llámese suelo, llámese colchoneta en el piso, no cama, no colchoneta blanda, porque eso lo que genera es un efecto de bote, le llamo yo. El efecto bote es aquel en donde el niño no tiene de dónde sostenerse y por lo tanto tú lo pones boca abajo y llora, llora, llora porque no puede. Si ese mismo ejercicio tú se lo haces en el piso, el niño lo tolera de una mejor forma. Pero eso es válido para todo en la vida después. Si ese niño tiene 12 años y quiere hacer ejercicios, no uses una colchoneta blanda, sino que usa una colchoneta firme. 2, dale una superficie firme de donde se pueda agarrar para poder hacer sus ejercicios. Clave número 2, dar un apoyo con carga de peso adistal. ¿A qué se refiere esto? Si yo veo que el niño está tratando de levantar la cabeza, pero está volando con los brazos, basta con que yo le sostenga los brazos, le sostenga las manos en el piso para que la cabeza se pueda elevar. Porque ellos necesitan un ancla, que no la tienen porque la palanca es muy corta, por lo tanto debo sostener. Y la clave número 3 es colocar a diario en esta posición para generar el hábito. Y esto es igual que lavarse los dientes. Si yo no le digo al hijo con displasia esquelética o sin displasia esquelética, debes lavarte los dientes todos los días antes de acostarte, y yo un día le digo, bueno, ya no importa, mañana no, es que el fin de semana no importa, no se forma el hábito. En este caso, los niños con displasia esquelética deben tener papás rigurosos, que hagan el hábito, porque a la medida que uno hace el hábito, ese niño, en la adolescencia, el ejercicio o la actividad física es una necesidad y es una buena forma de transformarlos en un adulto que se hace cargo de sus limitaciones. Dicho esto, entonces, como ustedes ven ahí en la imagen, la importancia que tiene el poner al niño en una posición boca abajo, cómoda y estable,
es tremendamente importante. Si ustedes hacen este mismo ejercicio sobre la cama, el efecto es de un 20%. Y esos son los ejes importantes que ustedes deben entender a qué se refiere. Teniendo claro entonces que los niños con acondroplasia o con displasias esqueléticas tienen características biomecánicas particulares como el tamaño de la cabeza, un segundo ítem que debemos considerar es que la mayoría de ellos tiene una diástasis de los rectos. ¿Qué significa eso? Que la musculatura abdominal en todos nosotros está imbrincada, está así. Es como una rueda dentada, como los cierres de los polerones, ¿ya? En donde coinciden los dientes de un lado y de otro. La diástasis de los rectos consiste en que los niños con displasias esqueléticas producto de esta hiperlaxitud ligamentosa tienen esto más abierto. Y al estar más abierto, su prensa abdominal no funciona como funciona en un niño sin esta condición. Esa es una de las razones por las cuales son constipados. Les cuesta hacer caquita en las primeras etapas de la vida, ¿ya? Y es la razón por la cual les cuesta también sentarse solos, porque el abdominal es prominente, laxo, no tiene una barrera de contención. Y esa es la característica del tono muscular bajo, ¿ya? Por lo tanto, es tremendamente importante trabajar, voy a ver si hay algo en el chat, eh, no, no, eh, trabajar la musculatura abdominal, pero sabiendo que debe ser de una forma particular, porque si lo hago con el clásico abdominal, el niño, la cabeza cae hacia atrás y no es el objetivo del ejercicio. La segunda característica importante que hay que tener en claro es que todos los niños con esta condición tienen un gradiente de maduración. ¿Qué significa eso? Que no todos los músculos maduran al mismo tiempo, ni todos los niños tienen la misma condición. Y esto es tremendamente importante. Cuando uno está en una asociación de padres, se da mucho el preguntar, ¿y a qué edad caminó el tuyo? ¿Y a qué edad caminó el tuyo? ¿Y cuándo se paró? ¿Cuándo gateó? ¿Se largó a caminar solo? ¿A qué edad? Y uno como papá se empieza a angustiar porque empieza a darse cuenta de que el otro niño caminó a los 2 años y el mío tiene ya 2 años y medio y todavía no camina. O, o a la inversa, ¿por qué el mío caminó antes? ¿Eso es mejor? ¿Es peor? Esto es exactamente igual que cualquiera de nuestros hijos. Cada niño es una realidad diferente, cada niño es una familia diferente, cada niño tiene una condición muscular diferente y cada niño tiene complicaciones que son diferentes. No es lo mismo un niño que tuvo que sufrir una cirugía cervical, como muchos de ustedes saben, a temprana edad, versus un niño que lo tuvo que recibir a una edad más tardía. No es lo mismo un niño que tuvo complicaciones de otro tipo, gastroenterológicas, alergias alimentarias, etcétera. Eso va a ir retrasando el desarrollo motor. Por lo tanto, yo lo que siempre les digo a todos los papás, yo me dedico a varias condiciones especiales, no solo a displasias esqueléticas, cada niño tiene su ritmo. Y debemos respetar ese ritmo, pero siempre pensando que ese niño no tiene límites. No significa eso que me voy a sentar a esperar que el niño controle la cabeza. Va a requerir de mi ayuda, pero su punto de comparación va a ser el mismo. Por lo tanto, es importante tener claro que hay un gradiente y que ese gradiente va desde la cabeza hasta la punta de los pies. El último músculo que madura son los músculos de la planta de los pies. Por eso los niños caminan a la edad que caminan, si no caminarían a los 8 meses. ¿Cuál es el segundo hito motor importante en la vida de un niño con displasia esquelética? Trascendental, el arrastre. ¿Por qué? Primero, porque le da una independencia cognitiva. Hace que ese niño se sienta que es capaz de moverse por sí solo. No es lo mismo que el juguete llegue a mí a que yo llegue al juguete. El yo llegar al juguete me da una condición de persona individual que no tiene el niño que no logra moverse por sí mismo. Por lo tanto, este es un buen mensaje para las mamás que están partiendo en esto, en donde uno dice, oh, no lo quiero poner de guata porque llora, le cuesta y no sé qué. Hay que hacerlo. Tiempos breves, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la posición boca abajo es la que le da independencia al niño. Entonces tenemos que pensar que para allá vamos. ¿Qué importancia biomecánica tiene este arrastre? Tiene mucha, como les dije, dado el alto nivel cognitivo que tienen estos niños, le da la capacidad de explorar su entorno. Entonces, cuando un niño sin esta condición
al año 2 meses está caminando por todas partes y está tocando los muebles y está abriendo cajones, ellos están arrastrándose por el piso haciendo lo mismo. No hay una desventaja cognitiva, ¿ya? Otro mensaje importante. Cuando uno tiene un hijo con una condición especial, sobre todo si es el primero, tiende a ser muy aprensivo. Que no se caiga, que no se pegue, que no se tropiece. Sin embargo, debemos tener sumamente claro que el desarrollo de un niño se caracteriza con displasia esquelética o sin displasia esquelética por la capacidad de experimentar. Y ese experimentar contempla el error. Obviamente vamos a tener las mismas precauciones que tiene cualquier mamá con su hijo con respecto a las caídas, en especial con ellos, porque como les decía, lo primero que se golpean es la cabeza, pero es tremendamente importante el aprendizaje por error y por repetición, porque para ellos la vida no es tan fácil. Y por lo tanto, si nosotros cuando son pequeños los acostumbramos a que las cosas son difíciles, que hay desafíos en cada cosa que hay al frente de uno, subirse a un amigo es un desafío en este país, créanme que lo van a enfrentar mucho mejor cuando tengan 10 o 12 años si lo enfrentaron desde bebés. Y si el lenguaje es un lenguaje familiar, de vamos, tú puedes. Y mejor si hay hermanos, porque eso es válido para todos los hermanos, no para el que tiene una condición diferente. Tercer hito trascendental en un niño con displasia esquelética, la capacidad de traccionarse a la posición bípeda o al parado. Aquí tenemos que tener especial énfasis en que como las palancas musculares son diferentes, tenemos que adaptar el mobiliario. Tenemos que preocuparnos que él tiene que sostenerse de cosas que son distintas a las que se sostienen sus hermanos. Tiene que tener la capacidad de afirmarse de cosas más bajas, tenemos que tener mobiliario adaptado para ellos, para poder precisamente facilitar este ensayo y error. Esto de poder practicar durante el día a día los hitos motores que requiere. Muchas veces en esta etapa nosotros somos más bien asistencialistas. La mirada hacia la discapacidad siempre es asistencialista. Yo te ayudo, yo te afirmo, yo te lo doy. No, 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 yo te lo doy. No. Eso no ayuda. Yo en mis 27 años de experiencia, válido para esta condición y para cualquier otra, en la medida en que somos menos asistencialistas y más potenciadores de las habilidades de cada niño, florecen con mucho más fuerza todas las habilidades que tienen. Y mientras más precoz eso sucede, más valor tiene en la etapa adulta, ¿ya? Mucho más valor tiene. Y eso es válido para el hijo sin condición también. El bípedo se considera como alcanzar la posición sin asistencia, ¿ya? Sin embargo, en esta ansiedad que nosotros como papás o como familia tenemos, vamos a empezar a verticalizar rápidamente nosotros a nuestro niño. Y ellos efectivamente son capaces de ponerse solos y la estrategia que ellos utilizan es más compleja que la que utilizan los niños sin esta condición. El niño sin esta condición lo que hace es que a los 9 meses aproximadamente empieza a traccionarse de los muebles. A los 10 empieza a mantenerse parado, afirmado un mueble. A los 11 empieza a caminar hacia los lados. Y a los 12 ya empieza a soltarse de una mano y al año 2 meses ya camina solo. Los niños con displasias esqueléticas tienen un desarrollo que es más tardío, pero tampoco es tremendamente más tardío, ¿ya? Hay algunos de ellos que lo han hecho al año 7, al año 8, y hay otros que lo han hecho a los 2 años 4, a los 2 años 6. Y mi mensaje es, no importa la fecha en que lo haga, lo que importa es la calidad de cómo lo hace. Y lo secundario a esa adquisición de este hito motor. El que un niño adquiera la marcha, adquiera la posición bípeda, le da la capacidad de sentirse independiente, ¿ya? Pero también ellos perciben la ansiedad de los padres cuando queremos que lo logre rápidamente. Este es un mensaje para todos los papás. Existe mucha tendencia actual a decir que los niños tienen que andar a pie pelado, que hay una línea como de la crianza libre, que dice que ojalá los niños no usen zapatos, que tengan contacto con el piso, súper válido, súper válido. Pero un niño con una condición especial requiere un zapato firme y estable para poder partir en la etapa de la marcha.
Eso no quita que experimente el tocar el pasto, la arena, que ande a pie pelado dentro de la casa. Pero si ya estamos en la etapa de adquirir la marcha, yo les recomiendo un buen zapato tipo zapatilla caña alta que mantenga la estabilidad del tobillo. En el camino de acompañar a una familia con displasia esquelética existe una serie de ejercicios que se pueden realizar con los niños con eh, esta condición especial. Consideraciones importantes. Uno, ellos hacen estimulación psicomotora global. Eso significa ejercicios para moverse, ejercicios para aprender a jugar, ejercicios para aprender a comunicarse y ejercicios para usar sus manos. Esas son las 4 áreas del desarrollo: el área social, el área motora, el área del lenguaje y el área de la motricidad fina. Dentro de las acondroplasias y las displasias esqueléticas, sin duda las más afectadas son el área de la motricidad gruesa. Por lo tanto, no olvidar que en la estimulación del desarrollo motor se estimulan las 4 áreas, pero la que tiene que tener énfasis es el área motora. Por eso, el rol del kinesiólogo durante los primeros años de vida y también en las fases de la adolescencia es trascendental. ¿Por qué? Porque es el que potencia el movimiento de esa área gruesa. El terapeuta ocupacional, sin duda, también es importante en lo que es el uso de la mano, el fonoaudiólogo en los niños que tienen algún tipo de retraso en lenguaje, que es bien poco probable porque hablan hasta por los codos desde muy chicos, así es que en general no es el área deficitaria. Por lo tanto, es importante que el foco de trabajo tiene que ser en la primera etapa kinesiológico, ¿ya? Existe una serie de ejercicios de fortalecimiento, que los podemos conversar más adelante, en donde en la primera etapa es muy hecha por el tratante y en una segunda etapa es muy potenciadora por la familia y por las actividades de la vida diaria. Se puede utilizar una especie de cama alta que te permita como un mudador, que te permita utilizar este concepto de palanca. Fijo un lugar, anclo un músculo y hago que el otro músculo trabaje. Siempre en esa posición, puedo tomar al niño desde esa posición para que eleve la cabeza. Y aquí el mensaje siempre es esperanzador para los papás que están partiendo, para los que están a mitad de camino y para los que ya pasaron esta primera etapa. Un niño con una displasia esquelética, una vez que logra el hito motor de la marcha, pasa al carril similar a los niños que no tienen esta condición. Y por lo tanto puede hacer las mismas actividades motoras que hacen los niños en los jardines infantiles, en los playgroup, en grupos de psicomotricidad, pero adaptados. Y aquí viene como un mensaje especial para los niños que ya están insertos en los colegios. Uno habitualmente tiende a pensar de que, y hace años atrás esa era la mirada, hay que eximirlos de educación física, porque no, es que están pasando una unidad que él no va a poder. Es verdad, si van a hacer el salto del caballete en octavo básico, sin duda él no va a poder hacerlo. Pero el mejor ejemplo de esto es que eh, yo, a raíz de que estoy en un colegio, que lo comenté en la reunión anterior, en donde uno de los profesores tiene acondroplasia, y me parece fantástico, y es el profesor de fútbol, y tremendamente respetado por todos los niños, y yo lo he visto jugar, y no tiene nada que envidiarle a cualquiera de los otros jugadores, ¿ya? Incluso llevar la bolsa con las pelotas, que es una bolsa enorme. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los límites en esta etapa no deben ser puestos nunca por la familia, ni menos por el entorno escolar, ¿ya? Ni menos por la comunidad. Sin duda, de esos 3 áreas, el que estamos más al debe es la comunidad. Pero esto no es solo para los niños con acondroplasia o displasia esquelética, sino que para la discapacidad en general. Hay muchas barreras arquitectónicas que no están hechas para nuestros niños, ¿ya? Sin embargo, el que ustedes sean agentes de cambio en el jardín infantil de sus hijos, en el colegio de sus hijos, como lo fue probablemente en mi colegio, el que el colegio tenga a un profesor que es exalumno del colegio y que es el encargado del taller de fútbol de los niños, es una mirada que abre puertas, pero que también te muestra
que no hay límite. Entonces, estas imágenes donde ustedes ven circuitos de psicomotricidad, aquí no es la idea de que el niño no lo pueda hacer. Basta con que la altura de las exigencias sea adaptada para el niño y que el niño lo pueda hacer integrado dentro del grupo. Obviamente, un niño con displasia esquelética, acondroplasia o cualquiera de los tipos de discapacidad se demora más tiempo en saltar, se demora más tiempo en pararse en un pie, se demora más tiempo en saltar en un pie, se demora más tiempo en subir y bajar escaleras. Sin embargo, lo logra. Y por lo tanto, aquí la invitación es a ustedes ser un agente de cambio en sus colegios. ¿Se van a topar con resistencia? Sí, yo les puedo decir que la resistencia que ustedes viven hoy es nada que ver a la que había 27 años atrás, para esta condición y para muchas otras condiciones. Por lo tanto, aprovechenlo más como una oportunidad que como una dificultad, ¿ya? El hecho de que estemos conversando en esta charla y que haya una asociación de padres, de niños con estas condiciones, ya es un paso que no existía hace 6, 7 u 8 o 10 años atrás. Y el que un profesional, como todos los profesionales que han estado dando charlas en este grupo, hace que los padres se empoderen y por lo tanto hace que ese colegio sabe que tiene que incluir y ya no es por una obligación, sino que también es una tremenda oportunidad para el resto de los niños que integran a ese niño que es diferente, como lo somos todos, ¿ya? Finalmente todos somos diferentes. Estos ejercicios que yo les muestro son trascendentales para que ellos tengan una buena condición motora. Y esto nuevamente caigo a lo mismo que dije al inicio. Dentro de un curso de 15 niños en un jardín infantil, uno va y uno dice, estos dos niños tienen una condición especial. Son los que se suben al refalín más rápido, son los que se tiran, no tienen miedo, son estables. Bueno, dentro de los niños con condiciones especiales sucede lo mismo. Podemos enfrentar un grupo de niños con acondroplasia, podemos enfrentar un grupo de niños con displasia esquelética y nos vamos a dar cuenta que hay algunos que son más hábiles, que son menos miedosos, que son más empoderados y que logran hacer cosas de mejor nivel. Si hay algo que les puedo recomendar para la etapa posterior a la adquisición de la marcha, es que los niños sean capaces de hacer el apoyo unipodal, que sean capaces de pararse en un pie. Eso se puede lograr con artes marciales, se puede lograr con yoga adaptado o se puede lograr con ejercicios dirigidos, ¿ya? Los ejercicios de estabilidad y de bases restringidas no solo le sirven a nuestros niños que tienen una condición especial, sino que a cualquier niño. El hecho de que un niño trabaje en circuitos lo hace dar turnos, lo hace ver que hay gente que lo va a poder hacer más rápido y otros más lento, por lo tanto, tolerancia a la frustración, les permite hacer el ensayo y error, pero sobre todo les permite compartir de forma lúdica una actividad física, que es donde se generan los lazos más potentes, ¿ya? Existen ejercicios de alternancia y de rebote que van a ser los más tardíos. A ellos les cuesta saltar, ¿ya? Les cuesta lograr vencer esa barrera. Pero hay que hacerlo con alturas pequeñas, ¿ya? Es superficies diferentes, no bloquearse, ¿ya? Muchas veces uno lo que tiene que hacer es ofrecerles ayuda para que no se frustren, ¿ya? Y dentro de ese contexto, aquí amablemente tengo las fotografías de la Vale, me tocó atenderla desde pequeñita, y aquí vienen los consejos kinesiológicos cuando el niño ya está libre del kinesiólogo, entre comillas, libre del kinesiólogo que lo estimuló a que caminara, que lo estimuló a que aprendiera a correr, a saltar, sino que ya el niño tiene tantas actividades como que va al cine, que se junta con las amigas, que tiene su grupo, no sé, que va a un taller de teatro, y empiezan a dejar de lado el ejercicio. Y eso es válido para nosotros también, ¿ya? Nosotros a medida que vamos creciendo, que el trabajo, que la familia, que no sé qué, y la actividad física empieza a bajar. En estos niños es tremendamente importante que la actividad física se mantenga en forma permanente durante todo el ciclo vital. Pero eso no es para ellos, eso es para nosotros también. Si yo tengo un hijo con una condición especial, no le puedo exigir que vaya y haga actividad física si yo no la hago, ¿ya? Por lo tanto, es importante en esta etapa fomentar actividades básicas como hacer actividades outdoor, salir,
ir al cerro, el paseo de Vespucio quedó perfecto para una caminata, preocuparse de mandarles a hacer un triciclo, una bicicleta adaptada, ¿ya? En San Diego, yo siempre paso el dato, en San Diego hay un señor que vende bicicletas por años, pero que ellos hacen bicicletas a la medida. No ponerle límites porque la bicicleta estándar no la pueden aprender a usar, ¿ya? A veces hay que hacer algunas adaptaciones que son necesarias. Y aquí viene lo importante. El niño que tiene una displasia esquelética crece como crecen todos nuestros hijos. Y todos nuestros hijos, cuando llegan a la etapa preadolescente o adolescente, aparecen algunas desviaciones. Pueden aparecer escoliosis, pueden aparecer genuvalgo, pueden aparecer eh, algún tipo de desviación o asimetría que es importante chequear. Y por lo tanto, así como es importante tener un control kinesiológico y una actividad física permanente, es importante tener un control radiológico permanente. La principal dificultad que tienen los pacientes con displasias esqueléticas en general es la hiperlordosis, que es esta curva en la zona sobre los glúteos, que es una curva como un sacado en la columna, que en la parte posterior de la columna se ve así, y por la parte anterior es este abdomen prominente, que a uno le llama la atención, y dice un niño delgado, pero tiene este abdomen prominente. Es por lo que les mencioné, ellos tienen una diástasis de los rectos que en algunos casos se transforman en hernias, eso también es importante chequearlo cada cierto tiempo, y que se mantiene relativamente estable durante el tiempo. Es importante que ustedes como familia sean capaces de mirar a sus hijos con poca ropa, por eso a Fernanda le pedí que estas fotos de la Valentina fueran en traje de baño, porque muchas veces nosotros sobre la ropa no vemos lo que queremos ver, ¿ya? Entonces es importante mirar a los niños. Yo siempre digo que en verano son la mayor cantidad de consultas que recibo de desviaciones de columna, porque los papás miran a los niños en traje de baño, ¿ya? El plano sagital, que es este, en mirada lateral, y lo otro que es importante es entrenar a los padres en mirar a los niños en el plano frontal, que es a la larga en esta vista desde frente, tanto por adelante como por detrás, que nos permite darnos cuenta, por ejemplo, qué tan simétricas están los hombros con respecto a las caderas, mirar los pliegues de las rodillas, que también es una buena forma de poner una voz de alerta, un hombro más alto que el otro, una buena voz de alerta, o una claudicación demasiado importante durante la marcha. Preguntarle a los niños, ¿tienes algún dolor? Que de repente uno no les pregunta nada, ¿ya? Y es importante hacer esa pregunta. Y lo que yo les mencionaba, la preocupación que uno habitualmente tiene como por estas piernas en un arco externo, se transforma con el paso del tiempo a medida que el niño va creciendo en todo lo contrario, un valgo, ¿ya? Que también debe ser chequeado por el traumatólogo porque en algunos casos genera dolor en el borde interno de la rodilla. Entonces también es importante controlar qué actividad física hace nuestro hijo, ¿ya? Porque si ya tiene alguna molestia, es importante que la actividad física no perpetúe esa lesión. En posición sentado es importante chequear que los hombros y las caderas coincidan, pero que también sea capaz de mantener rangos completos para poder ver si es que hay algún acortamiento muscular. Y esta curva que ustedes ven en la columna, que yo les mencionaba que en una primera etapa era más bien una columna cifótica agachada, a medida que el niño crece se transforma en esto, que es una rectificación de la columna. La Vale es una niña que ha mantenido una actividad física kinesiológica dirigida durante mucho tiempo. Y uno tiende a pensar que no lo va a poder hacer un niño que está en el sur, en el norte, o que no tiene los recursos para poder optar a esto. Esto lo importante es que en la medida que instancias como esta nos permiten decir qué ejercicio puedo hacer, qué puedo trabajar con mi hijo, y él lo pueda mantener en la casa, se cumple el objetivo. Obviamente que si tenemos la posibilidad de que el niño asista regularmente a kinesiología es mucho mejor porque va a ir dirigido por un profesional, pero tener como mensaje que esto es válido de hacer también en la casa con un buen seguimiento. Los niños en edad escolar sobre los 10 años deben trabajar el core, que es el eje axial. Y lejos los ejercicios, como las tres leyes de estos son el puente, que la gente que hace yoga lo conoce. 2, la plancha, que la pueden hacer los niños con acondroplasia sin grandes dificultades, cuidando que la lordosis de la columna no se acentúe. Y la clásica sentadilla, corta.
Estos tres ejercicios que ustedes ven, si se fijan, para niños mayores de 10 años, fortalecen la musculatura glútea, la musculatura del tronco y la musculatura de las extremidades inferiores. Con 3 repeticiones de 10 cada una, podemos mantener una actividad física, que esto es válido para nosotros también como mamás. La importancia del eje axial. Cuando uno revisa, hay una serie de tutoriales, de cosas para hacer. Yo lo que les recomiendo es la actividad física cuando un niño ya está en una etapa escolar donde quiere decidir a qué deporte se quiere adjuntar en su colegio, o en su taller, o en la municipalidad, o en lo que sea. Es importante tener una evaluación médica primero, ¿ya? Una evaluación médica que finalmente te diga, sí, puede ser cualquier actividad física, no hay un chequeo, como los que ustedes ya saben, a los cuales están expuestos los niños, como también lo están los niños sin esta condición. Y que no haya lesiones. Si el deporte que el niño practica hace que él esté lesionado permanentemente, lamentablemente hay que conversar con él y hay que decirle que hay que hacer un cambio de eh, deporte, ¿ya? Porque nos está avisando que no es el más adecuado. En general, los deportes de impacto, como el rugby, es un deporte que en general eh, no es que no esté recomendado para los pacientes con displasias esqueléticas, sino que es de alto impacto. Y la condición de los pares hace que sea un deporte que de practicarse, debiese practicarse entre pares, porque si no el nivel de desventaja es enorme, es entendible. Y lo mismo sucede con la práctica deportiva de cualquier otro deporte. Yo en especial estoy como abocada con una ex alumna mía en crear talleres de deportes adaptados por condición. Entonces no es lo mismo tener un taller de tenis para niños con acondroplasia que tener que andar buscando con quién poder jugar, ¿me entienden? Entonces creo que eso es un desafío también como país, tener una disponibilidad de talleres deportivos para los niños que ya quieren hacer un deporte, pero que requieren tener un par similar. En ese sentido, la natación es lejos el mejor deporte para esta etapa entre los 10, 12, 14, 15 y 16 años. ¿Cuál es la única precaución? Los oídos. Ellos en general tienden a ser muy buenos para retener líquido en los oídos, y por lo tanto la natación tiene que tener las precauciones del uso de tapones idealmente, o de un chequeo previo con su otorrino. Y aquí está lo último que les quería mencionar, que es la práctica deportiva. La kinesiología como estimulación psicomotora vital durante los primeros 5 años de vida de un niño. Luego de eso, la psicomotricidad dentro del jardín infantil o del colegio. Y finalmente, la práctica deportiva, como cualquiera de nuestros hijos, tiene que ojalá estar dentro del switch que lleven nuestros niños. Dado que ellos tienen mayores dificultades, entonces hay que controlar el peso, tienen que ser niños que no suban de peso enormemente, porque obviamente a mayor peso, mayores son las dificultades y mayor es el compromiso de las articulaciones. Sin duda, el manejo que existe hoy desde el punto de vista traumatológico y ortopédico con estos pacientes ha hecho que también la historia natural esté mucho más monitorizada, no está tan a la deriva como hace años anteriores. Y para finalizar, que lo conversamos con Fernanda al inicio, tal vez decirles que dentro de estos 27 años de carrera me ha tocado acompañar, yo creo que fácilmente, a unos 20 pacientes con displasias esqueléticas, y tal vez me quede un poco corta, 20, 25, en distintas etapas de la vida. Si bien mi formación es principalmente a la etapa del bebé, me he dado cuenta con el paso de los años la necesidad de que ellos se mantengan en un control permanente kinesiológico esporádico, pero que permita guiar a los padres en la importancia de la actividad física, ¿ya? Y sin duda es una mirada distinta de una condición en donde hasta hace unos años atrás prácticamente todo terminaba en el diagnóstico. Sin embargo, ahora es con esta globalidad de la información, los grupos de expertos, las recomendaciones, hablan de que todo paciente con una condición diferente de discapacidad debe tener una actividad física permanente, como un factor protector cardíaco, renal, respiratorio y obviamente musculoesquelético.
como para cualquiera de nosotros. Insisto, nuestros hijos van a llegar a la edad adulta al igual que nosotros y van a tener los mismos problemas que tenemos nosotros y es importante que los acerquemos a la actividad física desde una etapa temprana. Pasan por una etapa de rechazo a la actividad física para que también no se depriman, porque hay una etapa en donde no quieren nada con el tema, pero eso también nos pasa a los papás de los niños que no les gusta el deporte y que les gusta la lectura. Y eso también forma parte de la variabilidad humana, ¿ya? Que creo que es importante considerar. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no sé si quedó claro. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Si quieren hacer preguntas, las pueden hacer o levantando la mano o también si quieren las pueden poner en el chat y las leemos, no hay ningún problema, como prefieran. Yo mientras tanto te doy una pregunta, tengo una pregunta. Hola, ¿Cuál es? buenas noches. Ah, Amaí. Mi nombre es Elizabeth. Hola Elizabeth, cuéntame. Yo Castillo y mi hijo tiene acondroplasia. Mi pregunta es, eh, ¿qué diferencia hay en la displasia o la acondroplasia? Yo soy bien ignorante en el tema porque yo dejé de lado muchos años el que viera a mi hijo, que lo vieran médicos. ¿Ya? Entonces llegué a este grupo y me estoy enterando de muchas cosas que yo había optado por dejar que mi hijo creciera a la voluntad de Dios nada más. Elizabeth, una consulta, ¿qué edad tiene tu hijo? 11. 11 años. Mira, lo primero, con respecto a los controles médicos asociados a esta condición. En general, yo te diría que el conocimiento mundial en relación a las enfermedades de estas características ha mejorado muchísimo y ha hecho que los grupos de expertos van sacando recomendaciones, que lo conversábamos con Fernanda, en el sentido de que van sacando recomendaciones asociadas a cada condición. Voy a poner un ejemplo. El síndrome de Down. El síndrome de Down hace 10, 15 años atrás tenía un cierto manejo. Hoy, si ustedes se fijan, los niños con síndrome de Down son muy distintos a los que uno veía cuando uno ve a un adulto de 30 años. Eso no quiere decir que el síndrome de Down haya cambiado. ¿Qué es lo que significa? Que el abordaje de los pacientes es, mientras más precoz se hace, es mejor. ¿Cuál es la gracia de la displasia esquelética desde el punto de vista de las patologías en general? Es que son niños súper inteligentes y por lo tanto ellos generan estrategias. Por eso tú no tuviste probablemente la necesidad de controlar permanentemente a tu hijo con un médico. Sin embargo, la recomendación es tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque se hace el seguimiento. Revisan su columna, revisan sus caderas, de forma periódica. No es un control donde tú tengas que llevar a tu hijo cada 2 meses, una vez al año, un chequeo, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, la diferencia de las displasias esqueléticas es para que tú sepas que es una gran bolsa. Las displasias esqueléticas es el nombre global. Dentro de las displasias esqueléticas, una de ellas es la condroplasia, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de displasia esquelética, es como hablar, a ver, de las diabetes, una bolsa grande, todas las diabetes, pero una de ellas se llama insulino dependiente, la otra se llama diabetes mellitus. Dentro de esas caben todas estas. Y la diferencia es que hay algunos niños que tienen el tronco más largo y las extremidades más cortas, otros que tienen el tronco muy corto y las extremidades más largas, y eso es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Y actualmente la diferencia se hace con el gen, que es mucho más específico, ¿ya? Y te permite determinar cuál es la mutación genética de cada niño. Si tu niño ya tiene 11 años, básicamente esta charla tiene como objetivo que fomentes en él la actividad física y que obviamente tenga los chequeos pediátricos que tiene un niño a los 11 años, estatura, peso, etcétera. Otra cosa, ellos tienen tendencia a ser muy gorditos. Mi hijo no come tanto. Yo digo que no come mucho porque
se come sus 3 comidas diarias y él es gordito. Está ¿Se yendo mueve? ¿Se mueve harto? ¿Hace algo de actividad física? él se mueve poco porque resulta que a él le duelen las extremidades. Camina muy Ya. poco porque se cansa demasiado. Bueno, eso, Elizabeth, es súper importante, lo que acabas de decir. Por eso es importante el control médico. Primero, porque es un círculo vicioso. Si yo Ya, tengo extremidades cortas y peso mucho, me canso más porque mis músculos tienen que hacer más fuerza para mover más peso. ya. Entonces, lo que tú dices es verdad, probablemente tu hijo come las 3 comidas que corresponden, pero no las quema. Por lo tanto, su gasto calórico está siendo, su ingesta calórica es mayor que su gasto. Si él se mueve poco, debiese comer menos. O ver qué es lo que está comiendo, porque no es lo mismo comer 3 veces a la semana, o sea, 3 veces al día, eh, carbohidratos, papas fritas, bebidas gaseosas, a comer más ensaladas, sin bebida gaseosa, tomar agua y evitar las frituras. ¿Me entiendes? Entonces muchas Sí, veces uno tiene el concepto de que come poco, sí, pero ¿qué come? Es la primera pregunta. Y la segunda es, come poco, pero se mueve poco. mm, Y eso es lo que hay que ver. Y si hay dolor, con mayor razón tiene que visitar un traumatólogo para chequear. Porque como te digo, es un círculo vicioso. Las articulaciones duelen porque pesa mucho. Como pesa mucho, no se mueve. Y como no se mueve, sube más de peso. Y así es el círculo. Y eso es también le ha pequeño, tiene 11 afectado en años, la columna, ¿cierto? sin duda. Que se Por le lo que arqueó dije, mucho la columna y las piernas. sin duda. Hay que hacer un control nutricional con él, idealmente. Porque tampoco llegaría a hacer una dieta. Importante que un niño de 11 años se alimente bien. Sí, es complicado hacer dieta con él porque está con nutricionista, pero es súper, súper complicado. Porque como está en el colegio toma sus leches, sus comidas, pero aparte lleva su colación, entonces cuesta mucho controlarle la alimentación ahí. Mira, tiene 11 años y es una edad difícil. No es una edad fácil. Así que tienes que tratar de asesorarte por un equipo que lo ayude. Ok, muchas gracias. De nada, Elizabeth. ¿Dónde, perdón, Tenemos preguntas, tenemos preguntas en el chat, En el chat. Cecilia. O Ya. sea, una de las preguntas desde Perú, dicen que no logro escuchar ejercicios para fortalecer el abdomen. El Pero abdomen. la pregunta siguiente tiene que ver con lo mismo, porque dice, ¿se pueden reemplazar los abdominales para fortalecer el abdomen? Porque mi hijo tiene 10 años y es casi imposible que los pueda realizar, el esfuerzo es mucho. O sea, Muy yo me buena acuerdo que pregunta. lograbas que mi hija de 1 año hiciera abdominales. No sé cómo lo lograbas, pero lo lográbamos. Sí, sí. Como les digo, el abdominal en general tiene estas dos dificultades. Una es que es la prensa del abdomen, que en ellos es más laxa, pero lo segundo es la palanca. ¿Se acuerdan el concepto que les hablé de la palanca? ¿Qué sucede? Que el abdominal es casi imposible de hacer cuando el paciente tiene que levantar la cabeza para poder hacerlo y poder hacer la palanca, ¿ya? Cuando eso sucede es porque yo estoy pidiéndole el abdominal a un niño que no lo estoy haciendo correctamente, ¿ya? Los abdominales se pueden trabajar de forma corta. ¿Corta a qué me refiero? Cuando yo pongo a un niño, por ejemplo, en el borde de una cama, supongamos que esta es la cama, y dejo los pies colgando hacia acá, basta con que yo tome los hombros del niño y las piernas que están colgando se van a levantar, ¿ya? El paciente está de espalda. Eso ya es un abdominal, se llama abdominal bajo. La otra forma de hacerlo es con la prensa, el ejercicio que les mostré, en donde la persona está boca abajo y apoya los codos. Ese es un ejercicio que trabaja mucho la musculatura abdominal. Hay que sacarse de la mente el abdominal del colegio, ¿ya? Porque ese lo logran hacer los niños, como pasó con Valentina, porque reciben el entrenamiento desde muy pequeños. Pero si yo me estoy enfrentando a un niño de 11 años, como el hijo de Elizabeth, y quiero ahora empezar a meterle ese tipo de ejercicio, tiene que ser con un profesional, porque si no van a aparecer dificultades, dolores o frustración porque no les resulta, ¿ya? Hay una pregunta que hablaba de una cirugía de columna A complicada, ¿no es reemplazar, cierto? Algo así. perdón,
Lo de reemplazar, no hay manera de reemplazar, o sea, son abdominales, es No hay. solo la manera de hacerlos. No hay forma de reemplazar y uno habitualmente lo que tiende a pensar es que una faja, por ejemplo, los puede ayudar. No es tan así. Las fajas en general, como les dije anteriormente, uno de los temas con los niños con acondroplasia en especial es que las vísceras son de tamaño normal, ¿ya? Entonces, la caja abdominal debe contener un intestino, un hígado, un estómago de tamaño normal, ¿ya? Y por lo tanto requiere un abdomen más prominente. Entonces, no hay que confundir el abdomen prominente con sobrepeso. A diferencia de lo que decía Elizabeth, Elizabeth decía, mi hijo camina y se cansa. Ya, eso hay que verlo, porque probablemente es peso el problema. Acá tenemos el del sitting, lo que decías. Mi hijo tiene 5 meses y de Teletón nos van a entregar un sitting para sentarlo. ¿Hay alguna contraindicación respecto a tenerlo mucho rato sentado, por ejemplo, para estimularlo y a futuro para que coma? Es una muy buena pregunta. El sitting, para las personas que no lo saben, es una silla adaptada para niños con discapacidad, que la gracia que tiene es que en vez de estar el niño sentado en 90 grados, está levemente reclinado hacia atrás. Efectivamente, para un niño de 5 meses sí está indicado porque le deja las manitos libres para jugar y te sirve para estimular la aprehensión, el tomar objeto, el transferir de una mano a otra. Sin embargo, es sumamente importante a ese mismo bebé de 5 meses ponerlo boca abajo, diariamente. Cortito, 1 minuto. Yo creo que Fernanda se acuerda, yo siempre soy partidaria de que los papás sepan que a los niños más vale ponerlos varias veces al día en posición boca abajo a ponerlos una sola vez al día, mucho rato. Cecilia, estás Ahí muteada. sí, es que alguien muteó todos, ya. Para tomar retomar el hilo, es importante que ese bebé de 5 meses que va a tener su sitting, no sea el sitting la única posición en la cual esté. Lo ponemos en el sitting para alimentarlo, para empezar a comer, pero también lo ponemos boca abajo, ¿ya? Que no sea, y en este tiempo que hace tanto frío y que en Chile la calefacción, la mayoría de nuestras casas no va en el piso, muchas mamás me dicen, no, es que hace tanto frío que no lo quiero poner en el piso. En el Jumbo, en el Lidl, donde sea, venden unas goma eva plásticas cuadradas que tú las pones en el piso, le pones un cubrecama o una frazada abajo para que no pase nada de frío y lo colocas igual en el piso. No hay ningún inconveniente, ¿ya? Tú estás muteada, Ahí Fernanda. estoy, Ahí ahí sí. estoy. Había una mamá con la mano levantada, pero ya no está, Macarena. Eh, la siguiente pregunta Había una de la es, cirugía de eh, columna. sí, quisiera hacer una consulta de operación de columna. Es complicada, tiene una compresión de médula. Ya. Eh, a ver, la cirugía de columna es una cirugía muy frecuente de afección de un gran número de pacientes con acondroplasia o con algún tipo de displasia esquelética, pero en especial con la acondroplasia. Y consiste en un estrechamiento de la zona cervical donde salen las raíces nerviosas. Es una cirugía compleja, sí, sin embargo, existen equipos muy especializados en realizarla. En general, es una cirugía, entre comillas, frecuente, ya que se realiza con los pacientes. Tiene su grado de complicación, como muchas otras cirugías, sí, sin duda, pero es una cirugía absolutamente necesaria de hacer, ¿ya? Porque la compresión crónica de la raíz nerviosa genera daño crónico. Por lo tanto, una vez que se detecta que es necesario hacerla, hay que hacerla. Y nuevamente lo mismo que les mencioné al comienzo, la técnica quirúrgica que había hace 15 años atrás, actualmente ya es mucho más masiva, conocida por todos y es una muy buena cirugía. Y muchos niños, aquí, o sea, ¿quién era que preguntó? La mamá de Luciana, Luciana Flores. Eh,
hay muchos niños operados. De hecho, mi hija está operada y hay varios más que tienen esta operación, así que si necesitas más información, o no información médica, sino de la experiencia como padres, también te la podemos dar. Acá piden la dirección de la bicicleta, yo también la quiero. Sí, la bicicleta, les voy a dar el dato en San Diego está el típico rey de la bicicleta, que es Juan algo. Mm, Él hace una bicicleta que la gracia que tiene es que es una bicicleta de 3 ruedas, rueda adelante y 2 ruedas atrás. Pero la gracia es que las 2 ruedas de atrás son como una especie de carrito, que pueden echar ahí la mochila, lo que quieran, pero es mucho más estable que ponerle una bicicleta con ruedas al niño. mm. Y además que cuando uno le pone una bicicleta con ruedas al niño y tiene 15, no sé, 12 años el niño, es como que se siente mal de andar con rueditas tratando de aprender en una bicicleta de tamaño normal. Y él lo que hace es que adapta al tamaño del niño. Y lo segundo es que como sabe que es para una condición especial, tú le puedes mandar a hacer el respaldo un poco más reclinado para que el pedaleo sea más fácil. Porque uno de los peros que existe con nuestros niños con acondroplasia es que no alcanzan los pedales. Entonces requieren una bicicleta adaptada. Y como les digo, no sé si él en este minuto los está. Tengo el teléfono de la mamá, que te lo puedo traspasar, Fernanda, la mamá de Benjamín Busquet, que es un niño que tiene otra condición genética, una enfermedad diferente, y ella tiene esa bicicleta. Y justo hoy día conversé con ella, así que te lo puedo mandar. Buenísimo. Eh, Karen tiene acá una pregunta, la veo con la mano levantada. Sí, hola, yo soy la mamá de Renato. Renato tiene 8 años y el tema de la bicicleta me interesa mucho, pero ¿hasta qué edad es la bicicleta con 2 ruedas atrás? Esa es como la duda que tengo, porque claro, hoy día compara las bicicletas y yo todavía le tengo una bicicleta con ruedas porque no puede en otra. Y esta con las 2 ruedas me interesó, pero ¿hasta qué edad uno debe considerar ese modelo? Depende de lo que uno y que el niño quiera. Ok. Si, si el niño entiende, porque esta es una bicicleta que trae adaptada a las 2 ruedas, está incorporada, es como, no sé si han visto de repente esta gente que hace jardines y que anda trayendo atrás la pala, el escobillón y no sé qué, tiene unas bicicletas como carritos, ¿ya? La Ujú. gracia que tiene esto es que la bicicleta trae incorporada las ruedas, es, es así la bicicleta, no es una rueda con rueditas que se le sacan, sino que la bicicleta está diseñada de esa forma, ¿ya? Es como una bicimoto, una especie de bicimoto, ¿ya? Voy a compartirles una fotografía, le voy a pedir a la mamá de Benjamín que me mande una fotografía para que la vean, ¿ya? Ya, eso. Entonces, si tú me preguntas a mí, mientras el niño sienta que esa es su bicicleta adaptada y es cómoda, puede usarla por siempre, ¿ya? Sin embargo, es distinto si tu hijo te dice, mamá, ¿sabes qué? No, no quiero usar esta bicicleta porque yo quiero aprender a andar en bicicleta de las otras bicicletas. Y ahí es donde yo siempre digo lo mismo. Cada niño es un mundo. Puede que a Sí, él, puede que a él le dé lo mismo y no le interese cambiar de esa bicicleta y esa sea su bicicleta para siempre y te olvidas del problema, o que quiera realmente aprender en una de las otras. Y al claro. ser que él quiere aprender en las otras, a lo mejor puedes hablar con este señor para que te haga uno adaptado al tamaño de Renato en este momento. Ese Y es el tema, cuidado. porque a mí me pasa de que, bueno, son mellizos y él es bien extremo, de hecho, corre súper fuerte. Hasta en el colegio me dicen qué rápido es Renato, entonces es medio extremo, por eso yo siempre me da vueltas en la cabeza qué bicicleta adaptarle, porque además las encuentro súper pesadas. Porque claro, ¿qué he hecho yo? He comprado las bicicletas de niño y esas las he modificado, pero es muy pesada. Muy pesada. No, tienes que ir a este lugar. Creo que en el caso Ujú. tuyo tienes que ir a este lugar porque además estas Ujú. se hacen en aluminio y Ese es las el tema. pueden hacer Sí. y las pueden hacer en aluminio muy liviano, ¿ya? Entonces hay una confección diseñada para cada niño. Y como te digo, este señor ha tenido la voluntad de hacerlo
a medida para cada niño. Desconozco, porque te estoy hablando de que la última bicicleta que yo mandé a hacer ahí debe tener ya unos 8 años, 9 años. Entonces ya era un señor de edad. Sin embargo, sé que sus hijos trabajan en la mismo local, entonces de repente hay que tratar de contactarlo para ver si se puede hacer una bicicleta adaptada, ¿ya? La otra Mm. persona que trabaja mucho en adaptaciones es David Sepúlveda, que es un señor que se fue a vivir a Chillán. Yo tengo su número y él trabaja en fierro forjado, a la solicitud de lo que uno le hace. Entonces tú le dices, ¿sabes qué? Yo le mando a hacer muchos carros para los niños que no pueden caminar, pero es un señor muy creativo, que entiende el concepto. Entonces aquí básicamente lo que necesitamos es una bicicleta normal, adaptada al tamaño de Renato y que sea liviana. Ujú. Ok, gracias. De nada. Aquí hay otra. Dice, mi hija tiene 1 año y 4 meses, ya se pone de pie, pero al hacerlo le truenan los huesitos, los piecitos, Mm. perdón. Pero no le causa ningún dolor. ¿Son normales esos sonidos? Tiene acondroplasia. Absolutamente normal. Esta es una pregunta muy frecuente. ¿Se acuerdan que al principio de la diapositiva yo les mencioné que los músculos de estos niños son normales, pero que las articulaciones son muy laxas? Esa es la razón por la cual suenan. Y suenan prácticamente durante toda la vida, pero va disminuyendo ese sonido en la medida en que el niño fortalece el músculo. Por lo tanto, lo que yo te recomiendo es que si tiene 1 año y 4 meses y está empezando ya a pararse, no aceleren el proceso de la marcha, que ojalá se demore harto en caminar afirmado, un buen zapato, caña alta, que camine afirmada de los muebles hasta que se suelte solita, porque si ese proceso se acelera, esta inestabilidad articular persiste en el tiempo. Entonces es bueno que uno la estimule a que camine, pero que lo haga en los tiempos que ella, para su condición, le sean favorables. Con 1 año y 4 meses quiere decir que va a caminar en relativamente poco tiempo más. Y no hay más preguntas aquí en el chat. Acá hay una pregunta más que apareció ahora que dice, ¿en alguna etapa de la vida de una persona con acondroplasia puede dejar de ser hipotónico? Sí, yo podría decir que la Valentina es una niña que ya no es hipotónica, ¿ya? El, el, el tono muscular, que esto es importante, el tono muscular es la capacidad que tiene un músculo de contraerse contra un estímulo. Y ese estímulo puede ser la fuerza de gravedad, solo el hecho de estar parados, como también el, el- la carga, ¿ya? Uno puede dejar de ser hipotónico, sí, es con un arduo trabajo. Es distinto si tú me preguntas, no sé qué edad tiene ese niño. Es un bebé de ¿Es un 5 meses. bebé? Sí, Mm, sí. tiene todas las posibilidades de dejar de ser hipotónico entonces, porque es distinto si la pregunta viene de un niño de 14 años y me dice, ¿puede dejar de ser hipotónico? Es que ya perdimos la primera etapa probablemente de fortalecimiento muscular. Si tu hijo es un bebé pequeño, te diría que tiene todas las posibilidades de perder esa condición. Lo que no hay que confundir es la hipotonía muscular con la hiperlaxitud ligamentosa, que son cosas totalmente distintas. Ser hipotónico es ser floppy. Ser hiperlaxo es que mis articulaciones tienen un rango mayor de lo normal. No es lo mismo. Por lo tanto, sí te puede pasar que tu niño va a ser hiperlaxo toda su vida, pero su hipotonía es trabajo muscular, nada más. Como dijo la mamá de Renato, que corra, que se mueva, y hay niños que tienen una actividad física intensa que no tienen nada de hipotónicos, pero hay que aprender a diferenciar la hipotonía de la hiperlaxitud ligamentosa. Y de hecho Valentina es hiperlaxa. O sea, los dedos los parecen de goma cuando hace así. Exactamente, Sí, sí. exactamente. Y la hipotonía muscular, claro, cuando son bebés hay que cuidarlos mucho. Ahora en esta época de invierno yo diría que los cuiden mucho porque a mi hija por lo menos le afectó también la hipotonía cuando era bebé en la parte respiratoria. Sí, tal vez una cosa que no mencionamos porque no era el objetivo de la charla, pero que también es importante lo que acaba de decir Fernanda,
es que la tos, el toser, es de trabajo abdominal y ellos tienen malos abdominales. Por lo tanto, cuando tienen cuadros respiratorios y son pequeños, la tos es ineficiente. Es una tos, no arrastra. Entonces, cuando se enferman, ni Dios lo quiera, les pasa un sincicial o cualquier cosa, se llenan de secreciones, se tapan, hacen atelectasias pulmonares, pero es por eso, es porque el mecanismo de tos que ellos tienen no es bueno. Y lo segundo es que dano bajo, que son hiperlaxos, cuando se enferman, sobre todo cuando son muy pequeños, están más bien acostados, no están verticalizados. Y este colapso que yo les mostraba de la columna también juega en contra del manejo ventilatorio. Por lo tanto, es importante cuidarlos en esta etapa, mantenerlos lo más encerraditos posible, que es una buena forma de protegerlos contra una dificultad que es evidente para ellos por su condición. Sí, yo lo recomiendo fuertemente porque en el caso de mi hija tuvo todo eso, la tos poco efectiva, la atelectasia, o sea, todo por el sincicial cuando era muy, muy bebé, tenía 3 meses nada más. Así que cuídense. Sí. Hay una pregunta más que creo que era la de Macarena, que tenía la mano levantada y no sé si se cayó al final o qué. Dice, tengo a mi hija con terapia kinesiológica, llevamos 1 año y 7 meses con terapias. Mi consulta es, hoy se me fue. ¿Cuándo debemos bajar la carga de sesiones o hasta qué edad debemos tener terapias permanentes? Ella tiene 2 sesiones por semana. 1 año, ¿Qué, 7 meses. No, qué no sé si desarrollo? camina o no, eso no lo Eso. sé. A ver, la frecuencia de la terapia kinésica va en relación con los logros. Si yo tengo un niño de 1 año 7 meses que lo atiendo 2 veces a la semana y que aún no se sienta, porque hay algunos casos que es así, debe continuar. Si es un niño que tiene 1 año 7 meses, que está a puertas de caminar, yo personalmente creo que un niño debe mantenerse con 2 sesiones a la semana, idealmente hasta los 2 años de vida, o en sus efectos hasta que logre conseguir la marcha. Y la marcha, ojo que cuando un niño camina no son los 4 primeros pasos, es cuando el niño oficialmente camina. Camina dentro de la casa, camina en el parque, camina en la calle, camina en el jardín, porque a veces los niños caminan solo en la casa y unos pocos pasos. El proceso no es tan automático, ¿ya? En algunos niños. En otros niños es súper rápido y aprenden a caminar en la casa como cualquier niño y se largan en todas partes. Pero no es la realidad de todos. Que tiene la mano levantada. Macarena, ¿querés decir algo más? Hola, sí, buenas tardes. Disculpe el ambiente porque estoy con mi hija, por No si hay se escucha problema. algo. Bueno, claro, o sea, Pía, ella partió con la neurorehabilitación porque estuvimos con hospitalización domiciliaria. Entonces ella estuvo desde los 5 meses hasta ahora que ya cumplió los 2 años con o sea, con neurorehabilitación, que es kine, fono y teo. Y nosotros continuamos con el kine, pero ella ya ha logrado ciertos hitos. Por ejemplo, ella camina, ella, por ejemplo, puede también caminar fuera de la casa, que eso igual me decía el kine que era necesario que pudiera sentir esos desniveles como de la calle y que pudiera tener ese control de equilibrio. Pero ahora mi consulta es, nosotros como que continuamos con el mismo programa que veníamos de la hospitalización, pero yo no sé ahora si tenemos que bajar la carga o estamos bien y debemos continuar, porque ella sí ha logrado varios hitos, ella era muy hipotónica y de hospitalización porque fue operada de urgencia por este tema De de la columna. estenosis en la estenosis en el Foramen. foramen. Claro, entonces después ella quedó en una de alto flujo y por eso partimos con la hospitalización y quedó con la neurorehabilitación. Pero claro, ahora yo la veo bien, ella se sienta, se para sola, hace las transiciones. Lo que sí le cuesta es el tema por ejemplo, si se cae, lo único que hace es Pararse. como poner y el pararse es con los brazos, pero él tiene una menor disminución muscular en el brazo izquierdo. O sea, su predominancia siempre ha sido con el derecho. Entonces eso igual lo hemos ido trabajando. Pero el traumatólogo dice que ella no tiene una luxación, no tiene nada, eh,
o algún acortamiento en el brazo como para decir que tenga algo neurológico o a causa de la estenosis. Entonces eso hemos trabajado harto en la integración porque a ella le cuesta el tema más motor del tema del brazo, pero lo demás, la marcha, bien, y claro, lo pudo lograr con las terapias, la marcha lateral, después frontal, ahora estamos como en el proceso de cargar, que pueda subir como escalones, traspasar esas cargas de las ambas piernas, y también ya como el tema de correr o de hacer esas transiciones. Me parece fantástico. Mira, lo que yo te podría recomendar desde mi punto de vista es que efectivamente cuando uno está en un programa de neurorehabilitación, si te fijas, estás con Kine, con Fono, con TO, y, y ya el niño tiene todos estos hitos logrados, lo que se hace es una evaluación que te permite decir, ok, lenguaje acuerdo a su edad, sí, perfecto. Bajar entonces fonobiología. Usa bien las manos y hay test para eso. Hay un test que se llama test de Denver que te permite ver exactamente qué hitos motores le faltan. Sin duda, como lo dije al principio, los 5 primeros años de vida de un niño es súper importante el que aprendan a subir las escaleras, a bajar las escaleras, a saltar, a pararse en un pie, que son hitos motores que a ella le faltan, pero no es que le falten porque no los ha logrado, es muy chica. Cualquier niño sin acondroplasia tiene los hitos motores, los cumplen a los 6 años. O sea, un niño sin acondroplasia es capaz de pararse en un pie durante más de 6 segundos y saltar en ese pie a los 6 años. Por lo tanto, no es que los hitos motores se aprendan todos durante los 2 primeros años de vida, porque un niño no puede saltar a los 2 años de vida. Lo que sí se hace es bajar un poco la frecuencia. Si tú ya tenías, no sé, 3 veces a la semana, bajar a 2. Si tenías 2, bajar a 1. ¿Con qué fin? Con el fin de que madure sus hitos motores. Pero yo te diría que por lo que tú me cuentas, yo la dejaría aún con Kine y después se va bajando. Pero ¿cuándo se va bajando? Cuando el niño ya tú lo ves tremendamente independiente. Y lo que le falta es tiempo para lograr el salto, para hacer un pie. Y yo lo que hago ahí habitualmente es que me mantengo en contacto con el kinesiólogo que la conoce y le dice, ya sabes qué, pero igual me gustaría que lo vinieras a ver una vez al mes o que la podamos controlar cada 6 meses después. Cosa de no ir perdiendo, que es un poco lo que yo siempre he hecho con Valentina, que en este caso es la hija de Fernanda, que es un poco guiar hacia dónde vas, ¿ya? Y uno puede ir trans, transitando de distintos profesionales, porque después te va a pasar que ella va a entrar al jardín o al colegio y vas a necesitar a alguien que la vea después de ese horario. Y probablemente no va a ser el mismo profesional. Entonces, yo lo que te recomiendo es que si tienes la posibilidad de hacerlo, mantenerlo. Si se te hace muy cuesta arriba por un tema que ya no te lo cubre la hospitalización domiciliaria, obviamente sí se puede bajar la frecuencia dado lo que tú me cuentas de tu hijo. Sí, Valentina, por ejemplo, al día de hoy sigue con kinesiología, una vez a la semana. No es una frecuencia muy alta, pero una vez a la semana tiene kinesiología. En el caso de ella, la kinesióloga va al colegio en el horario de gimnasia, en uno de los horarios tiene 4 periodos en total, en uno de los periodos va. Y bueno, la atiende en el colegio directamente, porque el colegio me dio esa facilidad. Pero yo creo que la ha beneficiado mucho y la sigue beneficiando, pues sigue trabajando musculatura y demás. Y tenemos una mano levantada. Había puesto una pregunta en el chat, pero creo que si tiene la mano levantada, mejor que nos cuente. No veo tu nombre, veo Android. No sé qué veo. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Somos de Perú. Gracias por la charla, estaba muy buena por la información. Mi consulta es, doctora, mi bebé tiene 2 años, 8 meses y aún no habla. O sea, yo le hablo y él no me responde. Le llamo por su nombre y él no me responde. Le han hecho 3 exámenes de bocados y me ha salido que tiene hipoacusia. Ha perdido el oído derecho y el izquierdo oye un poco. Mi pregunta es, va a ir con el neurólogo ahora para ver si es algo neuronal y qué exámenes le debo de pedir, porque a veces uno va y no te dan los exámenes, o sea, no es completo, ¿no? Yo quiero ya salir de la duda porque ya están utilizando audífonos y ahora me están diciendo que le van a hacer un implante coclear y es carísima. Entonces yo quiero primero salir de la duda de si es algo neuronal
y para ver qué es lo que qué es lo que le debo de decir al neurólogo, ¿no? Porque ya el Primera otorrino pregunta. ya perdió la audición. Ya, primera pregunta. ¿De qué ciudad de Perú eres tú? De Arequipa. De Arequipa, ya, perfecto. Ujú. Yo habitualmente voy al Hospital San Borja en Lima, ¿ya? Y por eso te iba a comentar que ahí hay un equipo de médicos súper bueno. Primera cosa, ¿tú sientes que tu hijo entiende todo lo que tú le dices? Yo le hablo, yo le llamo por su nombre, él no me responde, es como que él estuviera en otro mundo. Perfecto, Sí. ya. Ujú. ¿Qué sucede? El lenguaje tiene una dependencia al 100% de la audición. Si un niño no escucha, si un niño no escucha, no es capaz de hablar, ¿ok? Por lo tanto, 2 años es una edad muy avanzada. Si es que debes hacerle y el otorrino te dice que hay que hacerle un implante coclear, tienes que hacerlo ya. ¿Por qué? Para que yo hable y tú me entiendas, tú tienes que escucharme. Si él hace mucho tiempo o desde que nació no te escucha, no puede aprender a hablar, porque nuestro cerebro aprende a hablar lo que escucha, ¿ok? Por lo tanto, eso es lo importante de lo que te pregunté. Cuando yo tengo un niño que no está escuchando prácticamente nada bien, no me entiende lo que yo le digo. Porque hay algunos niños que tú le dices, tráeme los zapatos, y te entienden y te traen los zapatos. Pero por lo que tú me dices, es como si él no te escuchara. Y ahí efectivamente quiere decir que hay un problema en sus oídos que también es frecuente en los pacientes con acondroplasia. Por eso es importante la mamá que preguntaba de los controles médicos, ser muy rigurosa con los controles médicos. Y si es que efectivamente él está con audífonos y no ha funcionado, requiere probablemente un implante coclear, ¿ya? Que yo sé que es caro, en Chile también es muy caro, no es algo barato. Afortunadamente en Chile hay una ley que protege a los pacientes con acondroplasia, pero si eres de Arequipa, yo lo que puedo hacer internamente, Fernanda me puede ayudar, a lo mejor te puedo poner en contacto con una doctora que conozco en Perú, en Lima, que sé que está lejos, pero que a la larga ella a lo mejor nos puede ayudar a gestionar algo, ¿ya? Internamente yo me voy a encargar de que tu número va a quedar registrado y Fernanda nos va a ayudar a ver si podemos hacer algo. ¿Te parece? Está silenciada. Estás en mute. Ahí sí, ahora sí. Gracias, doctora, muchas gracias por todo su apoyo, por todo lo que nos hace, ¿no? Todo, a todo nivel mundial, ¿no? Todos creo que estamos conectados en esto, todos los que tenemos hijos con la compra que nos preocupamos por su salud, porque ellos tienen bastante. Él ya tuvo 2 operaciones, le han hecho la descomprensión y le han hecho la endoscopía cerebral. Y está mal también de los riñones, pierde por la orina, pierde proteína, pierde calcio, algo así me dijo el doctor. Toma bastantes medicamentos y, y se ha complicado pues con lo del oído y todo eso. Exacto. Y Pero hay que como te digo, seguir. estás a tiempo para poder tratar de hacer algo en ese sentido, ¿ya? Porque como ha Él tenido va a otras... terapias, desde los 3 meses va a terapias, no va a terapias 2 veces por semana y en la clínica San Juan de Dios, él está, gracias a Dios sí ya está caminando bien, todo en esa parte. Motora sí está bien, pero el problema es el oído. Con Ya, mayor doctora, razón entonces, con mayor razón entonces tienes que ahí dedicar todo lo que más puedas de recursos para poder ver si es que puedes conseguir. Yo voy a tratar internamente a ver si podemos hacer algo. ¿Te parece? ya, doctora, gracias, muy amable, buenas Que noches. estés bien. Pásanos tu contacto, así Eso. podemos darte la información. Sí, tienes que pasar tu contacto. Escríbele directamente o escríbelo ahí en el chat para yo poder, o un correo electrónico para yo poder ponerte en contacto con la doctora Martínez del Sí, Hospital de Lima. o nuestro Gracias. Instagram también, donde quieras. Hay una pregunta también, Fernanda, de los zapatos, ¿ya?
Bajo la mano. A la mamá que dice que tiene muchos problemas con los zapatos de sus hijos, esto es porque los niños con acondroplasia o con displasias esqueléticas tienen el empeine muy alto. Entonces, habitualmente el zapato no cabe fácil. También te voy a mandar, Fernanda, el dato de unos zapatos que venden con un cierre lateral, en donde Perfecto. no es el clásico zapato que se abrocha así, sino que se abrocha por el lado. Y ya los traen a Chile. Buenísimo. Ah, sí. Sí, ese problema lo tienen todos y hasta edad, o sea, yo lo que opto últimamente es siempre el talle de zapato es más grande que el que realmente necesita, porque el empeine si no, no entra. Sí, sí, estos Karen, zapatos tenés una pregunta. son bastante útiles. Y ya con esto Sí, vamos cerrando porque estamos sí. repasados. Pobre Oye, Cecilia, sí, la esta es acaparamos. como la última pregunta porque justo hablaron de algo de que siempre he tenido la duda y Fernanda lo repitió. Claro, Renato tiene el peine súper alto, no todos le quedan bien y claro, es decidido por zapatillas con un número más grande. Eso a la larga es bueno, es malo, porque también me queda la duda de si uno incurre en un error, en eso no. Además, como pregunta rara, pero igual la hago, ¿le gustan más las zapatillas? Una cuestión obvia. O sea, de hecho, para el colegio es zapatilla negra. Y la zapatilla blanca, y la verdad que nos damos vuelta en las zapatillas, por ahí le compré unos bototos, pero claro, un numerito más grande por el tema del empeine. No, estos zapatos que yo te menciono te van a solucionar la vida porque hay zapatillas de lona, zapatos más que están hechos para los niños que usan órtesis. Ah, es, Entonces, los que usan OTP, como cuesta tanto meter el zapato, todas las mamás compran un número más. Entonces, ¿qué Comidita, hicieron? play. Hicieron un zapato que se cierra con un cierre lateral. Entonces el niño mete el pie y se agarra un cierre y se cierra por encima. qué bueno. Y fíjate que, y también, claro, no sé si a otras mamás les pasa, con Renato pasó, que la uña del dedo El dedo gordo, gordo se encarna mucho. ¿Qué mucho. pasó? Que un médico lo vio, Clínica Las Condes, me dijo, oprímalo. Entonces, tiene los pies operados, las dos uñas. Y ha andado súper bien. Yo lo comento porque de verdad que era un problema antes. Y esto pasó como a los 3 años, tiene que haber sido que la decisión se tomó y anduvo bien. Sí, la razón por la que se encarna el dedo gordo es porque los niños hacen el despegue para el paso desde ese dedo. Y como les mencioné, como esto es un tema de palanca, sobrecargan el dedo gordo y eso hace que esa uña se encarne. ¿Cómo se dice? Un secreto de naturaleza para que las uñas no se encarnen. Si la uña es el frontis de la uña, háganle un piquete al centro. Un piquete me refiero con el corta uña, como que le sacan una B corta. ¿Y qué hace eso? Evita que la uña se encarne. La uña crece hacia donde la agreden. Entonces, si tú la agredes al centro, crece hacia allá. Eso funciona con algunos niños, para no tener que operar. Gracias. Sí, yo no sabía y Sí, yo acepté la cirugía. Anda bien, pero no lo sabía. Ese tips no lo tenía. sí, yo lo aprendí de una mamá. Gracias. Bueno, De bueno, nada. vamos a ir cerrando, estamos contrapasados, pero bueno, muchísimas gracias, Cecilia, como siempre, un placer y siempre muy didáctica. Contestas todas las preguntas y demás, sabes de todo, así que súper bueno. Nada más agradecer y agradecer a todos los que nos acompañaron también para hacer más rica las preguntas y demás. Muchas gracias a todos y buenas noches. Ok, buenas noches y muchas gracias a ustedes, lo que necesiten. Ahí me comprometo, Fernanda, a mandarte un par de temas para la mamá de Perú y el dato de los zapatos y las bicicletas. Muchas Buenísimo. ¿Ya? gracias. Ok. Muchas gracias. Hasta luego.